El Centro Katz, de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz. Estamos inaugurando nuestro séptimo de 10 programas de conversación con el doctor Friedrich Katz, profesor emérito de la Universidad de Chicago y gran autoridad acerca de la Revolución Mexicana y de la historia moderna de América Latina. En nuestra sesión anterior discutimos el papel de Henry Lane Wilson y de los intereses de la comunidad norteamericana contradictorios en torno de la presidencia de Madero, el temor que existía extendido en México tanto en la época final de Porfirio Díaz como durante la presidencia de Madero a una intervención norteamericana, y también algunos de los aspectos más frágiles del régimen de Francisco y Madero, frágiles internos también, el asunto de la prensa, los ataques que recibía Madero cotidianamente de parte de la prensa, pero también las dificultades para canalizar el malestar en el campo y entre algunos sectores obreros también, aunque en menor medida, dentro del gobierno maderista. El día de hoy vamos a hablar de la decena trágica, es decir, de este tiempo tan terrible, estos 10 días tan duros en que cae el gobierno de Francisco y Madero y en que Francisco y Madero resulta asesinado. Bueno, entonces pasemos a lo de la decena trágica. No sé si le parezca, ¿qué tal si empezamos con un breve resumen de los hechos y pasemos de ahí al análisis? Bueno, un grupo de políticos y oficiales del viejo ejército pensaban en una rebelión contra Madero. Es posible que uno de los motivos por los cuales pensaban rápidamente rebelarse es que en noviembre de 1912 había sido elegido un nuevo presidente en Estados Unidos que simpatizaba mucho con las ideas de Madero. Entonces iba a ser inaugurado en marzo. Entonces pensaban en alzarse. Parece, según datos que yo obtuve, que obtuvieron dinero por una parte de Hacendados de Morelos, por otra parte de un banco llamado el Banco Scherer, y que con este dinero lograron ganarse algunas tropas, un cuerpo de artillería en Tacubaya y los cadetes de la escuela de aspirantes, que no es el mismo que el colegio militar. El plan era liberar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes de sus cárceles. Lo que había hecho Madero, en vez de ponerlos ante un consejo de guerra, porque se habían rebelado, no lo hizo. Tampoco les puso en San Juan de Ulúa, en una cárcel lejana, sino los puso en condiciones muy confortables en 2 cárceles en México, donde se les permitió tener visitantes, amigos, donde todo el complot se preparó. En la noche misma, Gustavo Madero había notado movimientos en la calle. El jefe de la policía investigó, no encontró nada, y los rebeldes pudieron ocupar el Palacio Nacional. Cuando Madero fue despertado y se dio cuenta de lo que pasó, tuvo muy pocas tropas a su disposición, reunió a los cadetes del colegio militar y con ellos marchó hacia el Zócalo. Entre tanto, tropas leales a Madero entraron al Zócalo, desarmaron a la guarnición del Palacio Nacional, que había sido aliada de los golpistas, y a los aspirantes, bajo el general Lauro Villar, leal a Madero. Pusieron ametralladoras frente al palacio. Entre tanto, los rebeldes, creyendo que dominaban al Palacio Nacional, se acercaron al palacio y Bernardo Reyes se adelantó pidiendo la rendición. Lauro Villar contestó que no y empezó un ataque a ametralladoras. Murieron centenares de gente, incluso Bernardo Reyes. Los rebeldes se retiraron a un lugar llamado la Ciudadela. La Ciudadela era un lugar donde se había acumulado todas las armas. Era el centro del armamento, lleno de armas, de fusiles y de otras cosas. Y allí se fortificaron, eran entre 1,000 y 1,400, no sé el número exacto de cuánta gente había allí.
La rebelión no fue secundada en ninguna parte más de México. El general Lauro Villar quedó herido durante el ataque a la Ciudadela y se tuvo que reemplazarlo. Y el ministro de Guerra, en vez de asumir la dirección, pues propuso a Madero que Victoriano Huerta, que había chocado diferentes veces con Madero, asumiera la dirección de la guarnición. Y Madero, por motivos que no sabemos, por una confianza ciega en el ejército federal, aceptó. Huerta había sido ya contactado por los rebeldes algunos meses antes del golpe, pero no se sumió allá al golpe porque no le daban bastante control. Y desde el primer momento él se puso en contacto con los rebeldes y acordaron inmediatamente un duelo de artillería. Huerta inmediatamente se hubiera hecho un acuerdo con los rebeldes, es dudoso que el ejército lo hubiera seguido. Empezó un duelo de artillería que no tocó ni al ejército huertista ni a la Ciudadela. Obviamente Madero no le tenía confianza plena a Huerta y en la tarde o el día siguiente del golpe se fue en automóvil con solo alguna gente a Cuernavaca. Eso requirió mucho valor porque atravesó toda la zona zapatista para movilizar a General Ángeles, del cual sabía que era leal, para que viniera a la Ciudad de México y que asumiera el puesto de jefe del Estado Mayor de Huerta para controlar a Huerta. Llegaron con las tropas de Ángeles a la Ciudad de México y cuando el ministro de Guerra le dijo a Ángeles que no tenía bastante antigüedad para tener ese puesto y lo mandó a un lugar como comandante de artillería, Madero no protestó. Y empezó el duelo de 10 días donde muchos civiles murieron. Ahora hay que decir algunas cosas antes de seguir con lo que pasó en la decena trágica y el papel del embajador americano. En general, todos los revolucionarios que conocemos, vuelvo a Lenin, a Mao Zedong, a Ho Chi Minh, a Fidel Castro, tuvieron guardias personales de gente leal, que conocían desde mucho tiempo. Madero no tenía guardias. Dependía completamente de la guardia del ejército federal y la mitad de esta guardia desertó y se fue con los rebeldes. Segunda cosa, por ejemplo en Estados Unidos, cuando vino el ataque a las Torres Gemelas, lo primero que hizo el gobierno es mandar al presidente a un lugar y al vicepresidente en otro, para que si muriera el presidente habría ya otra persona que legalmente podría asumir el poder. Hubiera sido lógico que Madero mandara al vicepresidente Pino Suárez o a su lugar natal de Yucatán o al norte donde había gobernadores revolucionarios, para que en caso de que él muriera o fuera destruido por un golpe, Pino Suárez fuera el presidente legal de México. Pero no lo mantuvo con él junto en la Ciudad de México. Ya esto mostró la debilidad tremenda de Madero, junto con el nombramiento de Huerta. En ese momento entra el embajador norteamericano. Muy rápidamente, tanto emisarios de Félix Díaz como emisarios de Huerta entraron en contacto con él. Y lo primero que hizo el embajador fue tratar de legitimar a Félix Díaz. Se fue junto con el embajador alemán al cuartel general de Díaz y al salir de allí fue recibido con honores militares y escribió un gran informe al gobierno norteamericano diciendo que Félix Díaz es un hombre serio, que en tropas disciplinadas hay que tomarlo en serio, en tanto que el embajador alemán escribía que eran tipos de medio bandidos, que no le inspiraba ninguna confianza, que Félix Díaz era un hombre débil, que estaba en conflicto con Mondragón, otro general porfirista, y dio un informe muy negativo. Después, cuando el bombardeo empezó, Henry Lane Wilson empezó a presionar a Madero. Le pidió, primero hizo una cosa, que los Estados Unidos, cuando querían derrocar a un gobierno, iban a hacer en el futuro. No hablaba en nombre del gobierno americano, sino en nombre del cuerpo diplomático. Pero, con excepción del embajador inglés, alemán y por un tiempo del
encargado de negocios de Francia, ellos se tildaron del cuerpo diplomático. Ni el embajador del Japón ni los embajadores latinoamericanos fueron incluidos. Pero siempre, y sí hay que agregar que otro importante funcionario era que estaba ligado con Henry Lane Wilson, era el embajador de España, Collocan. Y siempre hablaba, cuando se quejaba del bombardeo de la ciudad, de los daños que iba produciendo el bombardeo, hablaba en nombre del cuerpo diplomático. Lo primero que trató de hacer es obligar a Madero a renunciar. Primero mandó a embajador español Collocan a que fuera a pedir la renuncia de Madero en nombre del cuerpo diplomático. Madero dijo que ellos no tenían ningún derecho de pedir su renuncia y rehusó. Después, Henry Lane Wilson trató de convencer al Parlamento, mejor dicho al Senado, que no había sido elegido, que consistía de antiguos porfiristas, que pidiera la renuncia de Madero. Y un grupo de senadores, aunque no la mayoría, vino a pedirle la renuncia a Madero. Madero de nuevo rehusó. Entonces Henry Lane Wilson empezó a tomar contacto tanto con Huerta como con Félix Díaz. Reunió a emisarios de ambos y les dijo que si ellos derrocaban a Madero, el gobierno de Estados Unidos los reconociera. Esto era un punto sumamente importante. Los golpistas no sabían cómo van a reaccionar los diplomáticos, cómo van a reaccionar los Estados Unidos. Y era un punto muy importante, pero era un punto también en que Henry Lane Wilson estaba un poco actuando por sus pistolas, ¿verdad? Porque sí, finalmente no tenía él manera de garantizar esto, dado que era ya presidente electo. Bueno, aquí tenemos un problema sumamente interesante. Cuando cuenta Henry Lane Wilson, contó al embajador alemán que él se había reunido con el presidente Taft, con el secretario de Estado Knox, en diciembre de 1912, y que ellos habían acordado derrocar a Madero. Ahora, Henry Lane Wilson era un gran mentiroso. Si verdaderamente había tenido esto, no lo sabemos. Pero sí vemos que Taft mandó una carta a Knox diciendo que hay que hacer algo para que Madero finalmente haga una campaña en contra de los revolucionarios. Knox era mucho más pesimista. Era escéptico en cuanto a los informes de Henry Lane Wilson. Decía que exageraba mucho y no estaba de acuerdo. Parece que había una división en el gobierno norteamericano. Y de todas maneras estamos hablando de que todo esto se orquestó un mes antes de que tomara posesión Woodrow Wilson. Y que posiblemente por eso Taft quería un hecho ya cumplido y Knox no lo quería. Y al principio escribió Madero una carta a Knox diciendo la mejor manera de obtener un cambio es amenazar a los mexicanos de una intervención norteamericana. Y Knox le dijo que no. Pero eso no le impidió a Henry Lane Wilson diciendo al Senado, si ustedes no hacen algo, entonces vamos a mandar marines norteamericanos a la Ciudad de México. Ahora, esto significa que Henry Lane Wilson y probablemente una parte importante de los intereses norteamericanos en México imaginaban que un personaje, además ampliamente mediocre como lo era Félix Díaz, podría en un momento dado restaurar el orden. Es decir, ellos imaginaban entonces que un gobierno militar, un gobierno de mano dura, podría un poco volver las manitas del reloj a una situación como la que había en la época de don Porfirio. Absolutamente. Además no sabían de la mediocridad de Félix Díaz. Era el sobrino de Díaz. Tenía el nombre de Díaz. Y lo veían como el hombre fuerte. Y entonces ellos creían que él podía restablecer una dictadura militar. Finalmente, Huerta decidió derrocar a Madero. Gustavo Madero, que supo finalmente de reuniones de Huerta con Félix Díaz, fue a ver a su hermano y le dijo, tomó una pistola, obligó a Huerta a venir con él y le dijo a su hermano que Huerta había hecho un complot con Félix Díaz. Huerta lo negó, dijo que era leal, y Madero, con su confianza ciega, le dijo, y Huerta le prometió en 24 horas iba a tomar la ciudadela. En este momento, Madero le dio 24 horas.
y firmó su sentencia de muerte, porque sabía porque de hecho lo que él no entendió es que ahora Huerta tenía que actuar. Se puso de nuevo en contacto con Henry Lane Wilson, le dijo que mañana iba a arrestar a Madero. Henry Lane Wilson nunca le dijo nada a Madero, escribió al Departamento de Estado: espero que mañana sea detenido Madero. Y ahora se consumó el último acto de la tragedia. Tampoco Madero todavía, en esta situación difícil, hubiera podido hacer algo. Hubiera podido llamar al general Ángeles, del cual sabía que era un hombre leal, y pedirle que sus tropas guarnecieran el Palacio Nacional. Con esto hubiera tenido en el palacio tropas leales. De hecho, en toda la decena trágica, nunca se puso en contacto con Ángeles, aunque sabía que Ángeles era el general más leal que tenía. Nunca le preguntó su opinión, aunque Ángeles sospechaba de Huerta. No hizo esto. Esperó a que tropas de otro general, Blanquet, muy leal a Huerta, vinieran. Entre tanto, alguien había guarnecido el Palacio Nacional con viejos rurales revolucionarios, pero Huerta los echó del palacio. Entró Blanquet y Huerta mandó a un oficial, creo que era el oficial, un coronel Izquierdo, a que fuera al gabinete que estaba deliberando, diciéndoles que otro general iba a rebelarse, quería arrestar a Madero, y para protegerlo le pidió que fuera con él. Madero era escéptico, dijo que no. En ese momento Izquierdo sacó su pistola, dio órdenes al pelotón que estaba con él de abrir el fuego. Marcos Hernández, un ayudante, sacó su pistola, mató a Izquierdo. Él fue matado por los soldados, pero los soldados con sus oficiales muertos no sabían qué hacer. Les habló Madero y salieron. Madero se fue a la ventana del Palacio Nacional y abajo estaban los rurales. Les dijo: me van a atacar, necesito su ayuda, y lo aplaudieron. Ahora hay diferentes versiones. Una dice que Madero hubiera podido salir del palacio por un camino y que no lo hizo. Tomó el elevador, se fue abajo con otro ayudante, no sospechando hasta el último momento que esas tropas que habían entrado habían sido mandadas por Huerta. Vio al general Blanquet y empezaron a gritar: ¡viva el general Blanquet! ¡Viva el general Huerta! Y el Blanquet se acercó a Madero y le dijo: es usted mi prisionero. Y en ese momento fue detenido. Después, y al mismo tiempo, Huerta había convocado al general Ángeles a una conferencia al Palacio Nacional, y allí también lo detuvieron. Huerta preguntó a Henry Lane Wilson qué hacer con Madero, y Wilson dijo: pues es usted que tiene que decidirlo, a ver si lo manda a un manicomio. No le dijo que no fusilara a Madero. Recibió un telegrama del Departamento de Estado diciendo: haga usted todo para proteger a Madero. Y el embajador alemán también le dijo que fuera allí para proteger la vida de Madero, que hubiera una entrevista con Huerta. Henry Lane Wilson primero no quería ir. Después, según el embajador alemán, se fueron allí y Huerta dijo: eso yo no lo tengo que decidir, que lo decida el gabinete. Está bien, dijo el embajador alemán, usted lo toma prisionero, es usted que tiene que decidir. Y finalmente dijo Huerta: bueno, yo lo voy a proteger. Pero el embajador americano fue muy tímido, no insistió, y obviamente en ese momento Huerta pensaba que tenía la autorización de los americanos de matar a Madero, y de ese modo Madero y Pino Suárez fueron llevados en un coche. Allí los sacaron, los mataron y después dijeron que en un intento de rescate habían sido muertos. Esa era la versión oficial. Y Henry Lane Wilson escribió al Departamento de Estado: estoy listo a aceptar esa versión. Una historia realmente terrible, ¿no? Dramática dramática, desgarradora, la de la escena trágica. Dos preguntas sobre estos días, este breve periodo tan intenso. La primera, respecto a los cañoneos a la Ciudadela que no le atinaban a la Ciudadela, y los cañoneos de la Ciudadela a las tropas de Huerta que no le atinaban a las tropas de Huerta. Es decir, esos cañoneos sirvieron para subyugar, fueron orientados expresamente para aterrorizar y subyugar a la población de la Ciudad de México, porque sí, son cañoneos que no mataban soldados, pero parece que sí mataban bastantes civiles. Exactamente, y por eso aumentó la presión
dentro de la ciudad para que hubiera algún acuerdo y que dimitiera Madero. Perfecto, entonces esa era una pregunta. La otra tiene que ver con la decisión de matar a Madero y a Pino Suárez versus, por ejemplo, la decisión de dejar que Porfirio Díaz se exiliara en Francia. ¿Cuáles eran los riesgos de la decisión tomada y cuáles hubieran sido los riesgos de la decisión no tomada, es decir, de la decisión, de la posibilidad de exiliarlo? Es decir, evidentemente la idea de meterlo en un manicomio, por atractivo que hubiera podido ser para Henry Lane Wilson, no era una posibilidad real. Bueno, debo decir primero algo que no dije. Cuando fue capturado Madero, Pino Suárez, Huerta les pidió que renunciaran. Al principio no quisieron. Entonces les prometió que en caso de renunciar iban a ser mandados a Veracruz, donde un crucero cubano organizado por el ministro cubano, que era simpatizador de Madero, los iba a llevar a Cuba, al exilio. Y también prometió que en ese caso todos los partidarios de Madero no serían perseguidos. Si Madero no hubiera firmado la renuncia, hubiera tenido muchas más dificultades Huerta, porque hubiera sido un asesinato y no una transferencia legal del poder. Entonces Madero acordó que sí iba a firmar la renuncia, pero para que la renuncia no significaba que Huerta fuera presidente. La renuncia significaba que el secretario de Relaciones, que era Lascurain, fuera presidente y que el Congreso tenía que aprobar la renuncia de Madero. En ese momento, Madero quería dar la renuncia al embajador chileno, que era partidario de Madero, con la promesa de que solo mandaría la renuncia al Congreso en el momento en que Madero estaría ya a bordo del buque de guerra cubano. Estaba presente el ministro Lascurain, un conservador muy fuerte, que le dijo a Madero: ¿por qué dejar eso a un extranjero? Me das la renuncia a mí, me da usted la renuncia y yo voy a esperar. Y en vez de esperar, se fue de inmediato al Congreso. Presentó la renuncia, que el Congreso aceptó, y entonces él, como presidente, nombró a Huerta presidente provisional. Entre tanto, Madero había tenido reflexiones porque había aprendido que habían asesinado a Gustavo Madero y pensaba probablemente que ahora no iban a respetar los acuerdos, pero ya Lascurain había mandado la renuncia. Es decir, de nuevo, era la ingenuidad de Madero. Vemos esta ingenuidad a todo lo largo de la decena trágica. Primero, cuando no tenía guarnición de gente leal, antiguos revolucionarios que hubiera podido utilizar. Después, cuando nombró a Huerta. Después, cuando no quiso que Ángeles viniera a guarnizar al palacio. Después, cuando no creyó en lo que le dijo su hermano acerca de la deslealtad de Huerta. Y cuando no mandó a Pino Suárez fuera de México. Hasta el último momento tenía ilusiones sobre el ejército federal. Hubiera podido impedir la decena trágica posiblemente, porque no era claro que todo el ejército estaba con Huerta. Y si hubiera sido guarnecido el palacio por gente de Ángeles, hubiera estallado un conflicto civil entre el ejército. Y no es claro que todo el ejército en ese momento hubiera tomado el partido de Huerta. Es decir, que tenía constantes oportunidades de hacer algo y no lo hizo. Interesantísimo. Por último, para terminar la conversación de este programa, ¿cómo imagina usted que estaba sopesando Huerta los riesgos de ejecutar a Madero y Pino Suárez versus los riesgos de exiliarlo? ¿Cuál era un poco la balanza política desde el punto de vista de Huerta? Porque evidentemente las dos rutas tenían riesgos, como se vio, es decir, al asesinarlos tuvo que enfrentar una rebelión. ¿Cuáles hubieran sido los riesgos de exiliarlo? Los riesgos de exiliarlos era que Madero hubiera declarado que había actuado bajo presión, que seguía siendo el presidente legal de México. Y esto hubiera sido un obstáculo tremendo para el reconocimiento
del gobierno de Huerta. Eso era su temor. Y él no esperaba, bueno, en Latinoamericana se mataba mucho a presidentes. Y la idea general de las potencias europeas era, si alguien dominaba el país, sea quien fuera, se lo reconocía. Y a pesar del asesinato, todos los países europeos reconocieron a Huerta. Pero en realidad, desde el punto de vista de México, el asesinato del presidente no era un evento demasiado frecuente. Es decir, hubieron los asesinatos de Guerrero, de Vicente Guerrero, de Iturbide, antiguos, pero hacía muchísimos años. Después de ese periodo inicial, no creo que haya habido ningún presidente asesinado sino hasta Madero. Sí, pero conocían la política de las grandes potencias, que además decían en las cartas de muchos embajadores, y dice, bueno, eso es la manera normal en Latinoamérica. Se asesina al presidente, viene el próximo, y todos reconocieron a Huerta, excepto Woodrow Wilson. Y ellos creían que Woodrow Wilson iba a actuar como habían actuado otros gobiernos. Bueno, hemos estado platicando con el doctor Friedrich Katz desde la ciudad de Chicago. Soy Claudio Lomnitz. Muchas gracias, doctor Katz. Continuaremos con las conversaciones. Muchas gracias, doctor Katz. Y gracias, amable auditorio, por estarnos acompañando en esta serie de conversaciones con el doctor Friedrich Katz acerca de la historia de la Revolución Mexicana y de sus antecedentes porfirianos. Esperamos que nos acompañen a lo largo de toda esta serie. El Centro Katz de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Friedrich Katz.